Hola y bienvenida a este podcast. En el episodio de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Pérez, experta en medicina integrativa. Yo soy Flavia González, médico residente en psiquiatría y neurología, y si te interesa, quédate con nosotras. En el episodio de hoy vengo muy bien acompañada de la doctora Alejandra Pérez Campuzano. Ella es médico generalista, diplomada en medicina integrativa y bioneuroemoción. Vamos a hablar de muchísimos temas muy interesantes que además ella también trata en su podcast recién estrenado. Así que, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Flavia. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy súper emocionada, Alejandra, de hablar contigo porque es que de verdad te digo que te traigo un montón de preguntas que yo misma me he hecho y es que creo que, hasta ahora por lo menos mi experiencia ha sido en la medicina convencional nos falta mucho una visión un poco más global del ser humano. Y por eso tenía tantas ganas de invitarte para que nos contases un poquito qué es esto de la medicina integrativa y qué diferencias tiene con respecto a la medicina convencional. Bueno, pues mira, en la medicina integrativa nosotros básicamente, como dice la palabra, integramos tanto la medicina más alopática o convencional con otra serie de abordajes, ¿sí? Principalmente yo me enfoco en la parte de medicina funcional que tiene que ver mucho con los hábitos de vida, es decir, la parte nutricional, la parte de hábitos en cuanto a ejercicio, manejo del estrés, modulación de microbiota intestinal, por ejemplo. Todo el tema, o sea, ver al paciente como un todo, ver al paciente de manera más holística y no nos dedicamos únicamente a tapar los síntomas. Por ejemplo, tú tienes dolor de estómago o dolor de cabeza, entonces yo te doy un paracetamol o un omeprazol o una buscapina para que se te quiten ese dolor de estómago. No, yo realmente me voy a indagar y a buscar muy profundo qué te está generando ese dolor de estómago, qué te está generando ese dolor de cabeza, qué te está generando esos síntomas y poder llegar un poco a la raíz y tratar de devolverle la función, o sea, la funcionalidad al órgano o al sistema, no únicamente como tapar, no poner parches, sino realmente ir profundo a ver qué es lo que está pasando y devolver la función adecuada a cada pues órgano o sistema. Eso es básicamente la medicina integrativa. Sí, entiendo que por lo tanto conlleva un compromiso muy fuerte con el paciente y de parte del paciente para llevar todos esos cambios y para abordar todas las áreas de la vida, ¿no? Que es algo que a lo mejor se nos escapa más en el día a día cuando, pues vemos a alguien que se aqueja de dolores, sobre todo intestinales, es muchas veces algo que nos acompaña a todos, o dolores de cabeza, como has dicho, preguntarse qué es lo que está pasando en otras áreas de nuestras vidas. Y creo que, tú misma lo has comentado en alguno de tus posts, que la inflamación es un tema muy importante que puede ser una de estas causas detrás de estos síntomas, ¿no es así? Completamente. Y en cuanto a lo que dices, digamos que en la medicina integrativa el paciente toma un lugar activo, ¿vale? Porque deja un poco de ser paciente, por decirlo Ya. así, la palabra, ¿no? De una manera más pasiva, de ir al médico simplemente a que le den algo, un medicamento, un fármaco, lo que sea, y toma un papel de, no, yo tengo que cambiar mis hábitos, tengo Ajá. que jugar acá un papel en realmente volver a recuperar mi estado de salud y de bienestar. Y sí, en cuanto a lo que hablabas de la inflamación crónica está como base a la mayoría de patologías crónicas que tenemos hoy en día, o sea, todo el tema de patologías cardiovasculares, metabólicas, incluso tiene muchísimo que ver con cáncer, está como un mecanismo un poco común,
¿no? Mm, A la mayoría de patologías crónicas que estamos viendo hoy en día, muchas ocasionadas pues por los malos hábitos de vida que llevamos, mm, por los cambios tan drásticos en la alimentación, porque cada vez somos más sedentarios, cada vez pues estamos ante situaciones de mayor estrés, ahora todos vivimos una vida corriendo, agitados, sin tiempo, sin momentos para descansar, para realmente disfrutar con los seres que amamos, hay muchísimo aislamiento social, ¿no? Entonces todo este sí. tipo de cosas pues hacen que la mayoría de personas vivan Mm. o en algún punto de su vida puedan experimentar un proceso de inflamación crónica. Sí, me parece que es muy interesante esto que estás diciendo, ¿no? De ver al ser humano ya no solo como un aparato de, a lo mejor, pues el paciente que se me presenta a mi consulta con un cuadro depresivo y tiene la depresión, trato la depresión y ya está, pero tantos factores que has dicho como si se mueve, si hace actividad, qué es lo que come, em, si tiene relaciones sociales, si todo esto juega un papel súper importante, dices, y creo que, bueno, pues, lo más importante es saber cómo es que podemos activar todo esto, cuál es el estado realmente, de normalidad o de salud del ser humano, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado natural y por qué nos hemos separado tanto de ese? No sé. Em, Ahí dices algo muy interesante y es qué es lo normal, ¿no? Y yo pienso que hemos normalizado el estar mm, mal. O sea, yo ahora me sí, encuentro con muchas personas que normalizan tener dolor de tripa todo el día, estar mm, hinchados todo el día, tener gases, que todas las comidas les sienten mal o la fatiga, ¿no? Pacientes que están mm, cansadas crónicamente, que no tienen energía para afrontar las actividades diarias. O sea, hemos mm, normalizado vivir con síntomas. sí, Y claro, a ver, digamos que en la medicina convencional, también por el poco tiempo que se tienen dentro de las consultas, mm, muchas veces no podemos abordar todo este otro tipo de componentes que intervienen en que la claro, persona esté realmente saludable. Y si tú te vas a la definición de salud, salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino que mm, es realmente el estado de bienestar, tanto físico, mental, emocional. Y todas exacto, estas áreas mm, van a influir en que una persona se sienta bien, que se sienta con energía, que se mm, sienta, digamos, preparada para asumir su día a día y sus actividades diarias. Entonces, ¿cuál sería la normalidad? Pues esta sería sentirnos que nos levantemos descansados, que podemos tener un mm, sueño reparador, que tengamos energía durante todo el día, claro, que seamos capaces de mantenernos activos o sea, y que es posible vivir sin síntomas. O sea, no es normal estar todo el día con síntomas mm, digestivos o con síntomas en cuanto a esfera mental de cansancio, dificultad para concentrarse, fatiga, etcétera, etcétera. O sea, la normalidad no debería ser esta, ¿no? mm. Claro, a veces uno se pregunta qué vino antes, ¿no? Si fue el síntoma o la enfermedad, cuando alguien viene con un cansancio extremo, ¿no? Si vino primero el cansancio y entonces por eso me enfermé, o si primero es que me enfermé y luego vino el cansancio, ¿cómo influye realmente el estrés, la salud mental en todo esto de la inflamación? Bueno, influye impresionante, o sea, yo pienso Mm, que es uno de los factores principales que nos inflaman el estrés crónico. Una vez más, creo que tenemos muy normalizado el vivir estresados en la época sí, actual. sí, sí. Desde muy pequeños vemos que los niños también incluso están Sí, pasando por sí. situaciones de estrés crónica, ¿no? Porque antes se asociaba, no, pues una persona que está estresada es porque tiene simplemente mucho trabajo, no, realmente ahora vemos que también los niños, los adolescentes, o sea, que esto es Mm, un fenómeno que está afectando básicamente a todos los rangos sí. de edad, ¿no? ¿Y qué vino primero? Pues es difícil, es Está difícil todo junto. realmente saberlo, pero sí, a ver, realmente el estrés mantenido en el Mm, tiempo y no tiene que ser un estrés gigantesco, porque muchas veces las personas dicen, pero es que mi vida está bien, yo tengo un trabajo, yo tengo unas buenas relaciones, yo tal. claro.
pero es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos a mil, que no nos estamos dando ningún tiempo para descansar, o que en los momentos que descansamos nos sentimos culpables, ¿no? Porque estamos un Sí, poco qué importante eso, sí. como en esta rueda de Sí, la sí. rata de tengo que correr, tengo que alcanzar, antes de Mm, cierta edad tengo que tener casa, coche, sí. hijos, perros, no sé qué, cierta estabilidad económica, o por ejemplo, en cuanto Nunca llegamos, nunca ¿eh? llegamos, Es lo que tú exacto. dices y fíjate, o sea, estás diciendo algo que además me recuerda a algo que he vivido hoy. Bueno, yo trabajo en una clínica de día con pacientes psiquiátricos y estamos pensando en prohibir, tienen mucho tiempo libre, por así decirlo, prohibir el móvil durante el tiempo libre, porque es que, o sea, tienen, bueno, pues las horas de terapia y luego en cuanto tienen tiempo libre, en vez de sentarse, ponerse en el jardín o hablar con un compañero, estamos ahí en el móvil y como que no paramos, ¿no? Es totalmente esta incapacidad de tomar distancia o de no dejar de llevar el input, ¿no? De tener ahí como esta necesidad de consumo constante que nos hace vivir tan acelerados. Bueno, es que las redes sociales es un Mm, temazo, ¿no? Porque nos ya, pone, o sea, nos hiperestimula, nos hackea un montón nuestros circuitos de recompensa en cuanto a dopamina instantánea. claro, Por ejemplo, en los niños y en los adolescentes, bueno, y en nosotros, los adultos también, sí, lo realmente notamos. es un tema de comparación, ¿no? Porque a la Mm, final tú hace muchos años, pues te comparabas con tu vecino, con tu primo o con tal, pero es que ahora te comparas con absolutamente todo el mundo, con la persona que está al con otro lado Cristiano de la vida, Ronaldo. claro, y en situaciones Ah, completamente diferentes a las tuyas. Entonces, sí, sí. a la final no estamos preparados para tener Sí. ese tipo de comparaciones, para caer en ese tipo de Mm, estereotipos, no, porque ahora parece que todo el mundo trabaja desde la playa más exótica y trabaja total, solamente sí. 1 hora y viaja por todo el mundo y se gana una millonada. Y claro, tú dices, pero ¿qué es esto? O ¿Qué sea, está yo por qué pasando? no tengo esto, no estoy en la playa más Mm, paradisíaca ganándome tantos millones, bla, 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 y a la final eso también es un factor de claro. estrés crónico, ¿no? Otros factores de estrés crónico y ya más enfocados pues como al estrés físico y fisiológico, Mm, la alimentación que llevamos hoy en día, claro. la, la baja exposición a la luz natural y la Mm, gran exposición únicamente a la luz azul, el sedentarismo, todo el tema de no estar en contacto con la naturaleza, el aislamiento social, todos este tipo de sí, cosas, aunque digamos, no, es que yo no estoy estresada o lo que sí. sea, generan un estrés tanto físico, Mm, emocional y mental a la final que mm, nos pueden desencadenar un proceso de inflamación crónica. mm. Claro, nos hemos separado totalmente de nuestro ambiente natural donde Total. deberíamos estar, que sería pues en contacto con animales, con la naturaleza, al sol, a lo mejor recogiendo bayas y bueno, cazando conejos, no lo sé. Exactamente. Y el Y punto es que nuestra, o sea, nuestros genes, nuestra no han biología cambiado, ¿no? no ha cambiado. Nosotros Mm, seguimos siendo prácticamente iguales en cuanto a genes y claro. biología que los cazadores recolectores. Pero Mm, claro, nuestro entorno ha cambiado una brutalidad. mm, Entonces, ahí es donde se da un poco un mismatch evolutivo, que estas dos mm, cosas no cuadran, no están, digamos, como en sintonía mm, y aquí es donde empiezan los procesos de inflamación y donde mucha mm, gente empieza a enfermarse, ¿no? mm. Claro, y creo, Alejandra, también haber escuchado por ahí en algún sitio que, bueno, todo esto de la microbiota también juega un papel súper importante en la inflamación y, bueno, pues en el desarrollo de inflamación crónica en el intestino. ¿Cómo tú sabes si yo me puedo imaginar que, claro, saliendo de este medio ambiente en el que estamos en contacto con tantos microbiomas, tantas bacterias, incluso parásitos, y de repente nos movemos a un sitio más estéril donde desinfectamos todo, donde estamos ahí limpiando, no sé, o sea, si eso a lo mejor también pudiera ser un factor que nos estuviera haciendo enfermar. Bueno, la microbiota es básica, o sea, y realmente está muy nueva, o sea, todos Claro. los estudios han tenido un pico más Mm, o menos desde 1900, fíjate, o sea, mm, llevamos muy poquito, muy, muy, muy sí. poquito, 1990, perdón.
muy poquito sabiendo de esto, ¿no? La microbiota son todos esos bichitos que tenemos tanto en nuestra piel como en nuestras mucosas y realmente tenemos, o sea, se dice que somos más bichos que células humanas porque tenemos mucho más ADN de bacterias y de otros microorganismos, no solo bacterias, pues también hay arqueas, hongos, levaduras, parásitos, etcétera, habitando con nosotros, ¿no? Y ellos y nosotros, digamos, generamos una relación simbiótica en que nosotros les ayudamos a ellos proveyéndoles alimento y ellos nos ayudan a nosotros porque producen una cantidad de sustancias y metabolitos que son fundamentales para nuestra salud. Entonces, la microbiota sí es fundamental. La mayoría se localiza en el intestino, por eso muchas veces se habla de la microbiota intestinal y la importancia de cuidar pues todo el tema, todo nuestro intestino, de sanar nuestro intestino y nuestro aparato gastrointestinal, porque digamos que ahí, sobre todo en el intestino grueso, va a ser una fábrica de un montón de sustancias, hormonas, Claro. y metabolitos que nos van a ayudar. Por ejemplo, en el intestino se sintetizan muchísimos de los neurotransmisores. Se sintetiza aproximadamente el 90% de la serotonina que tenemos en nuestro Sí, cuerpo a partir sí, de los sí. alimentos. Se sintetiza dopamina, se sintetiza GABA. Vamos a sintetizar, o sea, los microorganismos nos van a producir unas sustancias que se llaman los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Ajá. Que tienen unos efectos antiinflamatorios brutales. Ayudan a sintetizar, por ejemplo, péptido Y y GLP-1, que nos ayudan en todo el tema del Sí. control de los picos de la glucemia, del control del colesterol, en general tener un metabolismo sano. Vamos a sintetizar un montón de citoquinas, que las citoquinas son como esos mensajeros que crea nuestro sistema inmune para digamos, indicarle a otras partes de nuestro cuerpo si estamos en alerta o si estamos bien y simplemente se pueden dedicar a reparar los tejidos. Entonces, tener una microbiota sana, tener una diversidad bacteriana adecuada en nuestros intestinos va a ser vital, o sea, tanto para nuestro estado metabólico, para el tema cardiovascular, para nuestra salud mental, Claro. para todo, o sea, para todo. Además, es que, bueno, con respecto al tema de psiquiatría, yo no sé, creo que por ahora no hay ninguna farmacéutica que esté desarrollando esto, pero se había propuesto incluso hacer un yogur de microbiota que aumentase la producción de serotonina. No sé, o sea, estoy súper emocionada. Ojalá algún día llegue el día en el que en vez de con antidepresivos tratemos con microorganismos, ¿no? O con restabilización de la microbiota, temas tan importantes y tan relevantes como son el de la ansiedad y la depresión. Bueno, hay Que... realmente una nueva rama que se llama psiquiatría nutricional, que Ajá, sí, tiene sí, mucho que sí. ver con esto y sí que no conozco ningún yogur, pero sí que hay muchísimos probióticos ahora que son, o sea, que hay Ajá. cepas ya muy estudiadas y muy específicas para ayudar a temas de ansiedad, de depresión, o sea, esto sí Fíjate. que O sea, está que bastante también avanzado, ¿eh? tratamiento de probiótico para Sí, sí, ansiedad, sí, 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 sí. sí. Sí, sí, Qué ayuda. maravilla, Y ¿eh? hay pacientes que Ajá. les va genial, ¿eh? Esto no quiere decir que los hábitos de vida o la alteración de la microbiota sean los únicos causantes de un trastorno de ansiedad o No, por depresión. supuesto. Evidentemente, pues es algo multifactorial y obviamente hay Mm. que manejar un montón de otras cosas, pero sí que es una herramienta que nos puede ayudar bastante y que está mostrando como beneficio en cierta parte de la población Mm. donde hay como muy asociada mucho esto, ¿no? Unos malos hábitos, un estado inflamatorio de base, y bueno, es bastante esperanzador, la verdad. Sí, sí, o sea, lo que tú dices, que al final no es que sea el todo o nada, no es al final buscar una panacea y tampoco es querer borrar la medicina convencional, sino, bueno, pues una muletilla más que se va cogiendo para avanzar, porque sí que es verdad que hay mucho tipo de paciente y que al igual que hay, bueno, la persona que está dispuesta a tomar su salud o sea, tomar las riendas de su salud y empezar a cambiar, pues desgraciadamente también hay los pacientes que quieren la pastilla e irse, ¿no? Claro, Entonces, claro. supongo que este tipo de terapias no es para todo el mundo y que hace falta pues estar preparado
para que este camino realmente al principio supongo que será bastante incómodo para el paciente. Te quería preguntar cuál es o cuáles son los desafíos más comunes que se topan los pacientes cuando empiezan una terapia de estilo medicina integrativa. Bueno, efectivamente, digamos que si un paciente ya tiene cierta enfermedad o cierta alteración, han habido muchos hábitos o muchos años, ¿no? Seguidos de acumulación de malos hábitos que lo han llevado Mm, a enfermar, ¿no? Entonces, no suelen ser pacientes que sean muy saludables en cuanto a sus hábitos. Muchas veces pues son pacientes que comen muy mal, mm, que no hacen absolutamente nada de ejercicio, que están bajo situaciones de mucho estrés, ¿no? mm, Y evidentemente es complicado porque hay que cambiar como muchas cosas a la vez. Lo que yo mm, siempre les digo a mis pacientes es que hay que ir poco a poco, es decir, no vamos a querer cambiar 20 años de malos hábitos en 2 meses, o sea, hay que claro. empezar por las cosas que a ellos, por ejemplo, más se les hagan fácil. Entonces, si a una persona lo más fácil es cambiar su alimentación, pues empecemos por aquí y poco a poco Mm, vamos a ir sumando sobre eso nuevos hábitos, obviamente siempre acompañados, pues por ejemplo, de un manejo en cuanto a suplementación, en cuanto a mm, modulación de microbiota y tal, mm, pero es verdad que ellos sí que tienen que empezar a hacer cambios y a tomar sobre todo decisiones claro. Mm, en su vida, ¿no? mm, Entonces, si se les facilita más hacer cambios en la alimentación, pues empezar por la alimentación. Si se les facilita más empezarse a mover más, empezar a estar más activos, pues eso. Si se les facilita más el tema de regular su sueño y manejar el estrés, aunque esto en mi experiencia suele ser lo más difícil Es porque lo más difícil realmente, sí, sí, porque muchos de mis pacientes ya Ajá, se están alimentando claro, maravilloso, ya están haciendo ejercicio, ya están yendo a la naturaleza y tal, pero luego el tema del estrés, pues claro, es ahí ya bastante la difícil, ¿no? psicognitivo-conductual, Exactamente. Además que muchas veces no es solamente decir, ay, es que voy a manejar el claro, estrés y me voy a sentar a meditar 5 minutos, sino que a veces nos no, toca tomar decisiones, mm, poner límites, decir que no, mm, cortar a lo mejor cierta relación claro, tóxica que no va sí. y bueno, esto obviamente ya es mucho más complejo, ¿no? Sí, es una medicina más, me da la sensación de dejar ir que de meter, ¿no? De empezar a dejar Sí, ir total, pues hábitos, es dejar que, ir cosas, ¿no? claro, es que realmente más que o sea, más que añadir un montón de cosas, Ajá, realmente hay que quitar lo que nos está enfermando. Por ejemplo, hay que quitar los alimentos, porque a mí mm, me preguntan mucho, o sea, yo trabajo mucho con enfoque desde la alimentación antiinflamatoria, ¿no? Y me preguntan, ¿qué es una claro. alimentación antiinflamatoria? ¿Me tengo que comer la baya roja de Tailandia o sabes, no sé qué, que ahora o sea, hay un montón de alimentos así súper exóticos y sí, obviamente pueden ser la maravilla, pero lo más importante es que quites lo que te está enfermando, que quites Mm, los ultraprocesados, que quites el azúcar, que quites, o sea, todas esas cosas fíjate, inflamatorias ¿eh? que le estás metiendo a tu cuerpo, más que comprarte el azaí de no sé dónde, Mm. traído de Tanzania. Yo, Alejandra, te voy a preguntar, porque he empezado ahora, resulta que yo me he enterado, yo llevo mucho tiempo cansada, ¿no? Ujú. Y me he enterado ahora que hago ferropenias, o sea, faltas de hierro, y claro, pues le he preguntado a ChatGPT, así te voy a decir, te lo voy a abiertamente, ¿qué hago? Y me he puesto a comer semillas de chía, pero bueno, yo creo que a lo mejor la estoy liando un poco. ¿Qué perspectivas, bueno, tendría yo, o sea, desde un enfoque más integrativo? eh, eh, ¿Hay algo en especial que se pudiera decir hay que evitar a toda costa o hay que verlo individualizado? No sé. Bueno, evidentemente cada caso hay que individualizar, ¿no? Mm, Pero en las ferropenias es muy, muy típico que haya una alteración del pH estomacal, que haya una mm, hipocloridria, ¿vale? O sea, nuestro pH estomacal tiene que estar ácido. Por mm, los malos hábitos de vida, por comer, digamos, por picar a muchas horas, por el propio estrés o, por ejemplo, en pacientes que tengan uso crónico de omeprazol o de mm, antiácidos, ese pH gastrointestinal se altera y se vuelve un mm, poco más básico de lo que debería, ¿no? Y, o sea,
ciertos micronutrientes como por ejemplo el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12 necesitan un pH estomacal muy, muy ácido para absorberse. Entonces, si Mm, hay una hipocloridria, puede haber una ferropenia y que, digamos, mantenido en el tiempo puede llevar incluso a una anemia, ¿vale? Entonces, fíjate. en este caso sería, o sea, ahí es donde un poco, volviendo al principio, no es únicamente tengo ferropenia, te doy Me das un una pastilla. suplemento de hierro, que sí, obviamente, si Que es estás lo que con ha pasado, niveles. ¿eh? Es lo que ha pasado. Esto mi médico me ha dado mi pastilla de No, hierro, pero claro. yo digo, Y bueno, evidentemente, si estás con unos mm, niveles bajos de hierro y una anemia y mm, tal, pues bueno, tendremos que considerar la suplementación. Pero efectivamente hay que ver un poco más allá y hay que ver mm, realmente si tu pH del estómago si está correcto, si estás teniendo adecuados estímulos coletéricos, o sea, si se está estimulando efectivamente tu vesícula biliar, si estás haciendo unas adecuadas digestiones, si tu microbiota mm, está bien, porque probablemente haya una alteración a este nivel, ¿no? Sobre todo de pH, mm, va a estar generando que a pesar de que me da ferropenia, me suplemento, se me normaliza el hierro, pero luego a los 2 o 3 meses vuelvo otra vez y a la final esto es un mm, ciclo un poco de los que los pacientes no salen, ¿no? Entonces es un poco ir a revisar más profundo realmente qué otros síntomas acompañan la ferropenia, porque mm, suelen estar acompañados de otras cosas, no únicamente gastrointestinales, ¿no? mm, Puede haber síntomas a nivel de todo, y revisar un poco esa funcionalidad de tu aparato mm, digestivo que sí esté, digamos, óptima. mm. ¿Hay algo que sí o sí hay que dejar o deberíamos dejar todos? ¿Cuál es la manera que tendríamos de prevenir una inflamación crónica? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer? Pues sí, en cuanto a alimentación, hay 3 cosas, diría yo, que eso es un Mm, sí o sí. Primero, los ultraprocesados, ¿vale? Que son mm, todos estos, alimentos que vienen en paquetitos y que tienen una lista de ingredientes enorme, ¿sí? mm, Todas las galletas, papitas, patatas, pasteles, bollos, bollería, todo esto que viene empaquetado, ¿no? O sea, esto a la final mm, es una bomba inflamatoria sí, porque son altísimos en azúcares, altísimos en conservantes y colorantes y altísimos en grasas de mala calidad. Entonces, lo mm, primero serían los ultraprocesados. Y un mm, poco dentro de esos van los otros dos que te digo, ¿no? El azúcar, evidentemente, en cantidades muy altas. mm, Sería el segundo. Y el tercero serían las grasas de mala calidad. ¿Y cuáles son esas? Son principalmente los aceites de semillas, como el aceite de girasol, el aceite de maíz, de soja, mm, de colza, y grasas pues muy inflamatorias, como por ejemplo el aceite de palma. Entonces, ¿qué pasa mm, con estas grasas? Que las grasas, al ser industrializadas y procesadas, se oxidan muy fácil y generan, o sea, liberan una cantidad de productos muy, muy, muy inflamatorios mm, que son una bomba y a la final nosotros, nuestro cuerpo, nuestras membranas celulares están compuestas de grasa. Entonces nosotros si ya, consumimos esas grasas inflamatorias las vamos a integrar a nuestras membranas celulares y eso va a ser en el cuerpo, o sea, mm, una bomba de tiempo, por decirlo sí. así, para desarrollar un proceso inflamatorio. Entonces, esos serían como mis 3 no Los 3 que sí o negociables. sí. Sí. Creo que dejar el azúcar, ojito, que yo creo que no es tan fácil. Estuve yo intentando dejar el azúcar, de verdad, que esto hace a lo mejor como 2 meses, y es que cuando te pones a mirar es que hasta la mermelada, ¿no?, lleva azúcar. Ya no sabía ni qué desayunar. Claro, es que a la final Es que todo, lleva todo azúcar. O sea, me asusté de ver todo. que, ostras, o sea, yo pensaba, yo no me echo azúcar al café, yo no tomo azúcar, ¿no? Pero de repente te pones a mirar y claro, la mermelada de... A mí me encanta la mermelada de higos, pues lleva azúcar, ¿no? O si te tomas una galletita de no sé qué, lleva azúcar. O, bueno, incluso el pan lleva azúcar y claro, Claro, claro. cuando El ves pan eso dices, el pan es lleva azúcar. Y yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, no es tan fácil, ¿no? no, no es tan fácil y sobre todo algo que yo hago mucho con mis pacientes en consulta es enseñarles a leer los Mm, productos, ¿no? Porque muchas claro. veces también nos llevamos un poco
por el marketing y cogemos el producto que dice cero azúcares o libre de no sé qué y a la final luego volteas ese producto y miras los ingredientes y es No un tiene por producto qué ser, ¿no? fatal, muy ultraprocesado, lleno de conservantes, lleno de aditivos, lleno de un montón de cosas que no deberían ser, ¿no? Entonces es un poco, es una tarea difícil, por decirlo así, porque hay que precisamente implicarse, hay que empezar a aprender a leer la información Mm, nutricional. El azúcar tiene 14 o 15 nombres diferentes en los mm, productos, o sea, no solamente los que te ponen azúcar, sino que puede venir como jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, jarabe de maíz, sirope sí. de no sé qué, o sea, a la final tiene un montón de otros nombres, pero bueno, sí, sí, la verdad sí, sí es fundamental al menos empezar a reducir el azúcar. Mm. Yo creo que es un cambio Sobre tan todo el azúcar profundo. añadido, ¿no? O sea, Claro, porque ¿no? evidentemente si te Mm. comes una manzana, pues eso va a tener Eso no, no, azúcar, eso obviamente, yo no, a eso no me refiero, eso evidentemente. no hay que Claro, dejarlo, ¿no? claro, La claro, me refiero fructosa al azúcar añadido. exacto, porque, o sea, yo lo que me di cuenta, por lo menos en mí, es que al final es casi como un cambio de identidad. Yo he vuelto a comer azúcar, esto es que a mí yo lo intento, pero luego vuelvo. Pero, es como un cambio de identidad, porque de repente, claro, vas, pues, por ejemplo, en la planta, ¿no? Las enfermeras siempre traen pastel o traen algo, los pacientes te traen una chocolatina, y ahora, ¿cómo soy yo esta la que dice que no voy a coger hoy pastel? O ¿cómo soy yo esta que digo a la gente de repente que no, que empiezo a dejar, estos comportamientos que tenía? Entonces, es realmente un cambio de identidad, ¿no? Eso es, yo creo que uno de los principales factores u obstáculos Mm, que tienen los pacientes, ¿no? Y que sí, tuve, por ejemplo, yo en mi propio caso, porque yo llegué a todo esto de la medicina integrativa porque yo sufrí en sí, carne propia un proceso de inflamación crónica mm, que afectó mucho mi calidad de vida, ¿no? Y eso fue, o sea, trabajar mi identidad fue un paso clave para yo realmente poder cambiar mis hábitos a largo plazo, ¿no? sí, Porque precisamente yo me identificaba, yo siempre me había identificado, por ejemplo, con el ejercicio, como la que le encantaba estudiar, un poco pues el ajá. ratoncito del laboratorio, la que estaba entre Sí, libros, la que tal, pero hacer ejercicio no, jamás. O sea, yo me acuerdo que yo lo odiaba, era casi que una tortura para mí, ¿no? Y claro. cambiar un poco ese chip y esa identidad de no, es que yo sí soy una persona que disfruta la actividad física, que se Ajá. siente bien moviendo su cuerpo, ¿no? También a veces tenemos que cambiarle un poco esta etiqueta de, ok, voy a hacer ejercicio, no, me voy simplemente a mover de Ajá. alguna manera, pero a mover mi cuerpo. O soy una persona que disfruta mucho nutriéndome realmente, Ajá. porque a la final Sí. es eso, ¿no? Empezamos a tener identidades muy fijas según lo que comemos, según el ejercicio que hacemos, según Mm, las personas con las que nos rodeamos y sí, en fin, y obviamente es vital y aquí también juega un papel muy importante el entorno, ¿no? Porque claro. o sea, en cualquier cambio de hábitos es muy importante que el entorno apoye ese cambio, ¿no? Porque Sí. tengo pacientes que, por ejemplo, están súper motivadas, están decididas a cambiar su calidad de vida, a mejorar sus síntomas y etcétera, pero tienen esposo e hijos y, por ejemplo, su esposo y sus hijos, pues son muy renuentes a este tipo de cambios de alimentación, ¿no? Entonces a la final les toca empezar a hacer, yo qué sé, un poco comer diferente al resto de su familia, esto hace que se sientan pues un poco como el bicho raro o que Ajá. dificulte en cuanto a temas de pues ir a hacer la compra, de cocinar, porque ya hay Sí. que cocinar diferentes platos, etcétera. Entonces, yo pienso que este tema suele, o sea, suele ser complicado y es verdad Mm, que marca mucho la diferencia mm, en pacientes que tienen un entorno, ¿no? Que las apoya o que a lo mejor también van a empezar todo este cambio de hábitos con sus parejas o con su familia o etcétera, versus otra que no, ¿no? Y acá viene un poco claro. pues también, o sea, yo sé que es difícil, pero viene un poco realmente poner en una balanza como esas ganas de realmente mejorarnos, ¿no? Mm, Porque llega un punto donde sí, okey,
todo mi entorno está comiendo pastelitos y bollos y cosas, pero a la final es un poco también poner una balanza, me voy a comer esto, pero luego me voy a estar sintiendo súper mal Sí. en cuanto a que me va a hinchar, me va a dar un montón de gases, me va no sé qué, me va tal, versus puedo realmente tomar un poco la decisión de con qué nutro mi cuerpo, ¿no? Creo que además es una decisión muy parecida a la que pasa en procesos terapéuticos, que muchas veces los pacientes deben elegir qué es lo que les duele más. Seguir siendo falsos y decir que sí a todo el mundo, diciéndose que no a sí mismos, o decir que sí a sí mismo, a su autenticidad, diciendo que no a los otros, con, por supuesto, la consecuencia de poder ser rechazados. Y creo que pues realmente ahí está el gran desafío. Cómo integramos todos estos cambios en nuestro estilo de vida, en, bueno, pues sí, la gente que nos rodea, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Así que supongo que una perspectiva multidisciplinar en estos casos pues sería de gran ayuda. Yo te quería preguntar por una cosa más, Alejandra, Dime. el café. O sea, es mi última pregunta psicotilla. Es que yo soy gran cafetera, me encanta el café. He reducido mucho las tomas de café, pero bueno, de 3 no bajo, no voy a mentir. Bueno, el café es un temazo, ¿eh? ¿Es bueno o es malo? Porque algunos dicen neuroprotector y yo me aferro a eso, vamos. Depende. Como todo en medicina, depende. A Mm, ver, en un consumo moderado, el café tiene muchísimos beneficios, o sea, sí es claro. neuroprotector, Mm, tiene evidencia, por ejemplo, en cuanto a protección de cáncer gástrico, de diversos cánceres a nivel de tracto gastrointestinal y tal. Em, ¿Cuál es el problema con el café? Un poco cuando queremos como contrarrestar los síntomas de una fatiga crónica o un estrés crónico. Es mm, decir, cuando una persona no puede vivir sin café o necesita tomarse 2 litros de café al día para sobrevivir o para afrontar sus actividades. Ahí es cuando yo veo, digamos, un poco el consumo problemático del café, no porque el mm. café sea una La sustancia problemática adicción, en sí, realmente. sino la adicción y sobre todo que enmascara o cronifica muchas veces Mm, cierta patología o ciertos síntomas, ¿no? Porque a la final una paciente que, por ejemplo, está con un síndrome de fatiga crónica y que tira el mm, café y tira el café y tira el café y tira el café, pues está poniendo, o sea, está poniendo a tope sus ejes hormonales, ¿no? Está mm, como tirando de ahí un poco para seguir y seguir y seguir y seguir y realmente el cuerpo llega a un punto donde pues ya no puede más y necesitas es mm, mejorar tu descanso, mejorar o solucionar lo que te está generando esa fatiga crónica, o solucionar lo que te está generando esa niebla mental, ¿no? Entonces ahí es cuando yo veo un poco la problemática del café. Ahora, si es un consumo moderado y sobre todo si es un café de buena calidad, porque el otro mm, problema con el café es que los cafés, o sea, muchos de los cafés que venden por ahí, ¿no? Son muy altos en micotoxinas, igual que mm, que el cacao, ¿vale? Y las micotoxinas pueden ser bastante perjudiciales para la salud. Entonces, yo consideraría que, o sea, esencial elegir un buen café si se mm, puede que sea orgánico, mm, de un tueste natural, ¿vale? Guardarlo pues en unas condiciones adecuadas, no, o sea, alejarlo mucho de la humedad y todo este tipo de cosas, pero desde que se asegure una buena calidad del café y su consumo sea moderado y teniendo muy en cuenta esto, ¿no? Que no estoy abusando del café porque es que no puedo con mi vida y necesito tomar café y café porque si no, no me da la energía y no me mm. da mm, el día, o sea, o no me da el poder hacer mis cosas, es maravilloso. La perspectiva del disfrute, y es que yo el café lo disfruto. Sí, pues síguetelo disfrutando porque, vamos, no, Menos mal, es tenía muy miedo, Alejandra. antioxidante, es muy antioxidante. Ah, bueno, y otra cosa, evidentemente para las pacientes o los pacientes que están
Pues en una etapa de Mm, mucha más estrés, ansiedad, etcétera, pues también diría un poco con moderación, ¿no? Porque es verdad que sí claro, que puede aumentar un poco, pues, síntomas de ansiedad, de taquicardias. nerviosismo, taquicardias, etcétera. Pues evidentemente en estos pacientes, digamos que no sería lo más recomendado. Pero por lo demás, vamos, te puedes seguir disfrutando tu Seguiré, entonces café. tendré la aprobación integrativa para seguir con mis 3 cafés al día. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves el futuro de la medicina integrativa, Alejandra? Pues yo lo veo bastante brillante, si te soy Mm, sincera. O sea, cada vez vemos más especialistas que están mm, abordando también desde su propia especialidad de manera integrativa. O sea, ahora tenemos mm. endocrinos integrativos, gines integrativos, psiquiatría integrativa. Sí, O sea, cada vez hay un poco más este acercamiento, ¿no? Y yo pienso que evidentemente la subespecialización en medicina fue maravillosa porque nos permitió como llegar muy específico a ciertas enfermedades sí, en todos los ámbitos, pero es verdad que en el camino de la subespecialización hemos perdido un poco esa visión más holística e integrativa del paciente, ¿no? De ver al paciente como claro, un todo, como un ser humano y como un sistema vivo, sí, cambiante, que le afecta a su entorno y no únicamente ver un hígado o mm, un páncreas o un útero o un sí, cerebro por separado, ¿no? Entonces yo pienso que cada vez está como abriéndose más sí, nuevamente esta visión más humanista y mm, más humanística y holística del paciente, ¿no? Que yo creo que nos hace bastante falta, obviamente para todos los temas pues urgentes. sí. No hay más que estar en una sala de No hay urgencias más, y hacer sí, lo claro. que haya que hacer, El ¿no? ictus es el ictus, Exacto, pero obviamente exactamente. que más allá, es lo que tú dices, hay muchísimos avances que pueden venir de la mano de la medicina integrativa. No, y como un complemento, o sea, por Claro. ejemplo, pues para todas las patologías autoinmunes, evidentemente Ah, necesitan sí. su manejo por el Mm, reumatólogo y tal, pero bueno, desde la medicina integrativa podemos acompañar, ¿no? Con estilo de vida, podemos mm, acompañar con cierta suplementación, podemos acompañar con modulación de microbiota sí, y vemos que estos pacientes mejoran mucho, que incluso pueden disminuir un poco la toma de ciertos medicamentos. Y bueno, es un abordaje bastante interesante como en conjunto, ¿no? Y multidisciplinar claro. en el resto de Claro, especialidades. porque si reducimos nuestra inflamación, realmente estamos reduciéndola a todos los niveles y enfermedades autoinmunes como pudieran ser pues las artritis o como pudieran ser a lo mejor incluso la esclerosis múltiple, Claro. me quiero arriesgar a decir que pudieran beneficiarse de todo esto, sí. Sí, 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 hay de hecho Mm, muchísimo abordaje en cuanto a esclerosis múltiple, enfermedades mm, neurodegenerativas, todo el tema, digamos, también psiquiátrico, o sea, ahora también toda la parte del autismo, o sea, es que hay realmente en cuanto a microbiota y mm, medicina integrativa, ahorita es un campo que está avanzando muchísimo y no se qué trata de que maravilla. vas a curar una enfermedad con un No, abordaje, no, pero si a lo mejor puedes lograr que un paciente, en vez de tomarse 10 antiinflamatorios porque se está exacto, muriendo del dolor, se tome 3 y tenga mejor calidad de vida, pues eso ya es una ganancia exacto. maravillosa, ¿sabes? Sí. O si puedes lograr que a lo mejor las crisis de una artritis sean un poco más espaciadas, Mm, en fin, o sea, todo este tipo sí, de cosas, ¿no? O sí. que ciertos abordajes funcionales, por ejemplo, de Mm, la depresión sean más rápidos o sean más, claro. pues, maravilloso, ¿no? Entonces es un poco eso, como yo veo la medicina porque a la final, digamos que sí es verdad que está avanzando mucho, pero todavía hay mucho como una resistencia, ¿no? Por parte de la Claro. medicina más alopática. Y yo veo esto que antes nos tendríamos que complementar los unos a los otros, ¿no? No se trata de decir, es que yo tengo la razón o lo que Mm, sea, sino que mira, yo te puedo aportar desde esta, mm, digamos, desde este lado y tú me puedes aportar del otro y a la final, pues mejorar la calidad de vida de nuestros mm. pacientes, que es yo creo lo que todos queremos, ¿no? Eso es de lo que se trata y a veces la medicina, bueno, esto es
como lo primero que aprendemos, que no se trata de curar la enfermedad o hacer que desaparezca, sino de realmente devolver la calidad de vida. Alejandra, muchísimas gracias por haber pasado este rato conmigo. Por favor, déjanos, dime dónde te podemos encontrar o dónde te pueden contactar si a alguno de los oyentes les gustaría acceder a tus servicios. Bueno, las citas, yo hago consulta online, las pueden agendar directamente por mi página web www.alejandraperezc.com y si no, también por mi página de Instagram DRA, o sea, de doctora, DRA.alejandraperezc. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra. Me quedo, súper esperanzada y motivada a hacer un montón de cambios en mi día a día. Todos tenemos algo que podemos dejar ir. Muchísimas gracias a ti, Flavia. Me encantó estar aquí. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho que hayas pasado este ratito con nosotras. Vas a encontrar en la caja de descripción todos los datos de Alejandra, así como su podcast linkeado. No te olvides de compartirlo con alguien al que le pueda ayudar. Con esto me despido y hasta la semana que viene.